tal? ¿Cómo están? Vamos acomodando las pantallas. Vamos a arrancar. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, de a poquito ahí ingresando todos. Así vamos a arrancar. Como acá ya están ahí, están ingresando todos, así que de a poquito están ingresando, así que vamos. Bueno, bueno, vamos a empezar a trabajar esta noche con lo que es cuando uno habla del sistema y del análisis, ¿no? Hasta ahora hemos planteado a modo genérico los conceptos de sistemas, un poquito de los controles, ¿no? Y ahora vamos a empezar a mirar esto que es el análisis. ¿Qué significa esto del análisis, no? Más que nada, apunta a lo siguiente, ¿no? Si el día de mañana ustedes, por ejemplo, forman parte de un equipo, ¿no? Y están en una empresa que hace desarrollo de software o en la empresa, ¿no? Donde ustedes están trabajando también piensan implementar un software, en muchos casos les van a consultar, les pueden llegar a consultar sobre las características del software, ¿no? Entonces, desde el punto técnico que a ustedes les incumbe, nada más, ¿no? No a nivel programa en sí. Entonces vamos a empezar a mirar esto. ¿Qué es esto del análisis, ¿no? Del diagnóstico. Pasa lo siguiente, ¿no? Cuando un sistema de información, porque el día de mañana ustedes tranquilamente pueden estar, no sé si ustedes saben que hay muchas empresas que se dedican obviamente al desarrollo de software y cuentan con contadores y con licenciados para poder generar ¿qué? Para poder generar la solución informática. Eso no sé si lo tienen presente. Hay muchas empresas que trabajan en el área del software y con la especialidad que ustedes tienen. No para desarrollar específicamente el programa, es decir, programar, pero sí para colaborar y asesorar, ¿no? Eso sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno empieza a avanzar en lo que sería el proyecto, lo primero que va a surgir es cuál es el foco, para qué lo vamos a desarrollar, cuál es el objetivo. Entonces, en base a eso, lo primero que surge es básicamente un análisis global y después un análisis detallado. ¿Qué significa esto del análisis detallado? El análisis detallado lo que plantea es cuáles son los datos que se van a manejar y esos datos que se van a manejar, cómo los tenemos que interpretar para poder luego que emitir qué cosa, un diagnóstico. ¿Me sigue? Es decir, lo que vamos a ir viendo en el transcurso de esta noche es esto, cómo uno puede analizar estos datos y luego generar ese diagnóstico, emitir esa opinión. A eso es lo que vamos a apuntar esta noche. Por lo tanto, en esto que estamos empezando a transitar, lo más importante es la etapa del relevamiento, ¿no? Van a ver que más de uno me puede decir, pero esto tiene algunos puntos en común con otras materias. Sí, en este punto específicamente, en otras materias también aparece lo que es la etapa de análisis y relevamiento. Después se separan, ¿no? Pero esta etapa puede ser similar. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros nos equivocamos, nos confundimos en esta primera etapa, es crucial para quién, para todo el proyecto. Por eso, poder hacer un buen relevamiento, un análisis de situación,
nos va a permitir luego, ¿qué cosa? Avanzar correctamente. No sé si soy claro. Un error en esta etapa, el costo que genera, si nosotros lo dejamos pasar, cada vez es más alto. En cambio, si lo combatimos en la etapa del relevamiento, el costo es muy pequeño. No sé si soy claro en esto. Les voy a mostrar un pequeño gráfico, ¿está? Que hace referencia a que, fíjense, si nosotros, ahí que dice, el costo por falla. Si nosotros estamos en la primera etapa, ¿no? Que es la planificación, el costo prácticamente que es muy pequeño. Es muy pequeño. ¿Por qué? Porque ahí, ahora vamos a ver, hacer el relevamiento, ¿no? El análisis de lo que nos llega, y en base a esto uno puede decidir. Pero ¿qué sucede? Si en la primera etapa, que es el relevamiento y la planificación, se produce una mala interpretación y esto sigue avanzando, fíjense cómo el valor del costo no es lineal encima, es geométrico, cada vez que es mayor. ¿Qué significa esto? Ante un mal relevamiento se hizo que una mal planificación, un mal diagnóstico, cuando se tuvo que regenerar el diseño, se basaron en esos datos y resulta que no es la solución que solicita el cliente. Por lo tanto, tenemos que ir para atrás con todo. ¿Se entiende lo que les quiero plantear? Vamos a trabajar en la primera etapa esta noche. ¿Eh? ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Eh? ¿Cómo andamos por ahí? A ver si se entiende. Perfecto, bueno que sí. Bueno, entonces, vamos a mirar esto, ¿no? Vamos a empezar, porque fíjense en detalle, ¿no? Si yo esto lo paso a otro ámbito, ¿no? A otro ámbito, que sería netamente el de medicina. Si ante una confusión en el diagnóstico, te pueden, entre comillas, ¿no?, la redundancia, diagnosticar cualquier cosa. Dice, no, pará, vamos a analizar o vamos a hacer una nueva prueba a ver qué sucede. Y se despejan todas las dudas, porque la idea ¿cuál es? Es contar con la mayor cantidad de datos posible para que el médico, en este caso, su diagnóstico sea cuál, sea el más certero posible. Claro, que sería más, más que mala praxis, el problema es, mala praxis es una cosa y el diagnóstico es que abordan una solución y resulta que la solución no era la solución, ¿no? Porque la mala praxis puede ser que sea en realidad lo que vos tenés que solucionar, pero la ejecutan mal. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia que hay entre los dos? Una cosa es que vos, el diagnóstico te dé eso, lo vas a solucionar y te equivocaste ahí. ¿Se entiende? Esa sería la mala praxis. Lo otro es que ya el diagnóstico se ha equivocado, que es peor todavía. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia que estoy planteando acá? ¿Me siguen acá? Acá nosotros lo que estamos diciendo es, ojo con la etapa de relevamiento, porque si en la etapa de relevamiento lo que estamos relevando no es correcto, de ahí para atrás vamos a tener grandes problemas. ¿Eh? ¿Está? Bien. Entonces vamos a lo nuestro. Entonces, vamos a analizar este. Este es el capítulo 2 de herramientas que lo tienen en el Classroom, después igual se los linkeo, ¿no? En la clase. Lo que dice acá es, bueno, vamos de lo más grande a los chicos. Tenemos que empezar a analizar primero cuál es el objetivo del sistema y segundo, empezar a recopilar información. Cuando nosotros tenemos que recopilar información, básicamente uno tiene que basarse en hechos que sean verificables, ¿está? Uno se tiene que manejar en hechos verificables, evitar qué cosa, los comentarios, y si son opiniones que te dan las personas que uno está haciendo el relevamiento, esas opiniones tienen que estar como fundamentadas. ¿A qué me refiero con esto de que tienen que estar fundamentadas? Si decimos que tenemos que obtener certezas y te vienen con que el sistema
por ejemplo, ahí aparece el metamodelo, te dicen, no, el sistema no lo entiende nadie, ese es un problema de interpretación, porque si te dicen que el sistema no lo entiende nadie, ¿qué habría que repreguntar entonces? ¿Está? ¿Qué habría que repreguntar? Si a vos te dicen, no, el sistema es complicado y no lo entiende nadie, ¿qué habría que repreguntar? Para que sea más exacto lo que estamos. ¿Qué es lo que no se entiende? Esa es una de las preguntas. Y la segunda, ¿cuál es? Porque si dijimos que nadie lo entiende, sería también ¿qué? ¿Quién es el que no lo entiende, no? Aparecen las dos opciones, ¿no? ¿Qué y quiénes? ¿Me siguen? Porque si te dicen nadie entiende nada, decía, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Quién es el nadie? Claro. ¿Y por qué? Como dice Lionel, ¿no? ¿Y por qué? Definir y acotar. ¿Está? Porque si no, se complica. Uno no sabe cómo abordar esto. ¿Está? Tiene que, cuando uno, como dice ahí Alejo, cuando uno hace este tipo de relevamiento, ¿no? Difícilmente te mandan a hacer un análisis de toda la empresa. Seguro que lo hace un grupo y te mandan a analizar distintas áreas, ¿no? Pero uno tiene que tener en claro la información que te envían desde esa área. Esto es como cuando uno, a ustedes les puede pasar, a muchos contadores seguramente, pero los licenciados también hacen que es auditar, mandar una auditoría. Te mandan a auditar una empresa y vos ¿qué vas a ir? Vas a ir a la empresa y si vas a auditar una empresa, ¿qué es lo primero que tenés que saber? ¿Qué les parece? Si te mandan a auditar una empresa, ¿qué es lo primero que vas a tener que saber? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Si te mandan a auditar una empresa, ¿qué es lo que tendrías que saber? Lo primero tendrías que empezar a... Obvio, como dice Leonel, ¿a qué se dedican? Averiguar, che, ¿a qué se dedican? ¿O a qué voy a auditar de la empresa, no? Me mandan a auditar compras, bueno, pero ¿a qué se dedican? ¿Está? Porque no es la misma una que otra. O se dedican a la producción, ¿y qué tengo que controlar? No sé si soy claro. ¿Entiendes? Uno tiene que empezar ¿a qué? A levantar información, a ver a qué se dedican, porque si yo voy a auditar, voy a controlar si lo que hacen está bien o está mal. En el caso de un análisis de un sistema, yo tengo que saber qué información es relevante y cómo obtengo esa información. Para el caso es lo mismo. ¿Se entiende? Arrancamos con este primer paso que es, bueno, ¿a qué se dedica? ¿Está? Tenemos que empezar a juntar esta información. ¿Está? Por eso se habla del relevamiento, ¿no? Ir a lo que sería, como se dice, al campo y empezar a qué? A ver qué hacen y qué no hacen. Pasa por ahí. Hay distintas técnicas para hacer este relevamiento. Y vamos a empezar a, ya lo vimos, que recién lo charlamos, vamos a ir a esto. ¿Está? Bien. Entonces lo que les decía, que el concepto de relevamiento es esto, tratar de obtener, ¿no? Esta información. Normalmente esto siempre juega con dos o tres elementos que hacen a los datos, ¿no? Que los datos tienen que ser relevantes, tienen que ser completos, tienen que estar actualizados y tienen que ser precisos. Cuando se cumplen esas condiciones, me permite avanzar. ¿Está? Porque si la información que uno va a tratar de recuperar o preguntar cómo se hacen las cosas, te dicen, y nosotros lo hacemos históricamente así. Bueno, explícame qué significa históricamente. ¿Cuánto tiempo hace que lo vienen haciendo así? Está y te dice, no, desde que estoy en la empresa. ¿Y cuánto hace? ¿10 años? Bueno, hace 10 años que vienen trabajando así. Capaz que hace 10 años que vienen trabajando mal y nadie se los dijo. ¿Soy claro con esto? Está por decir, ¿no? Está para que tengan una referencia, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que tratar de obtener esa información. ¿Estamos? Porque en base a esto vamos a poder definir qué acción tomar o qué acción ejecutar luego. ¿Está? Uno puede
Yo acá les estoy explicando toda la película, pero puede ser que únicamente se dedican a la etapa de relevamiento ustedes. Otros de ustedes hacen el diseño. ¿Qué pasa? La persona que hace el relevamiento le pasa todo el material a que hace quién, al que hace el diseño. Y el que hace el diseño, ¿qué hace? En base a lo que le fueron pasando, empieza a generar que un modelo. ¿Me explico? Pero si la información que le pasan, insisto, no es una información concreta o es que sea lo más objetiva posible, ¿no? Si aparece un montón de ruido, como quien dice, la gente no se puede hacer un modelo de lo que yo quiero. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende? ¿Me siguen acá? Porque el que hace el modelo en base a lo que pregunta. Tiene toda esa información, bueno, ahora voy a hacer el modelo. ¿Me siguen acá? Vamos a avanzar, ¿eh? A ver si me sigue. Claro, es así como dice Leonel. Imagínate esto, que vos, no sé, tenés planeado eh, cómo querés tu casa y una persona te entrevista y dice, ¿cuánto querés? Quiero 2 habitaciones, quiero esto así. Y bueno, y esa información de la primera entrevista se la pasan a un arquitecto y el arquitecto ¿qué hace? En base a esa información piensa en el modelo de qué, de casa. Tal vez no es la misma persona que te hace la entrevista la que después va a hacer el modelo. Se lo pasan a otra persona. Obvio, como dice Juliana. Eso es lo que hay que evitar. Porque, insisto, no es que uno va a hacer todo. No sé si soy claro. La etapa de relevamiento significa, che, ¿qué información recuperamos? ¿Cómo trabajan las personas? ¿Cuál es, supongamos, la información que recibe? En base a esto se hace un modelo, como les decía recién. Si, por ejemplo, hablaste con una persona, ¿qué tipo de casa querés? ¿No? Y después te dicen, bueno, vení en 15 días y te presentamos un modelo y te lo explican y vos decís, no, pero esto yo no es lo que pedí, yo quería así. ¿Por qué? Porque tal vez la persona que te tomó la información no le interpretó de forma clara, no le interpretó de forma clara, ¿me explico? Y el modelo que generó es peor todavía. ¿Se entiende? ¿Me siguen acá? Hay un, hay un chiste que se hace acerca de los informáticos, no sé si lo conocen, este, que hay un globo aerostático, un globo, ¿no? La persona está en un globo, está bajando, ¿no? Y le pregunta a una persona que está ahí en la ruta, que va con la bicicleta, le dice, señor, señor, ¿dónde estoy? Y el de la bicicleta lo mira y le dice, estás en un globo. Y el otro le dice, no, ya sé que estoy en un globo, pero ¿dónde estoy? Y estás arriba del campo, le dice. No, pero decime el lugar. Ah, estás al lado de tal ruta. Fíjense que le está dando qué. Le está respondiendo a lo que le pregunta. Pero el que está arriba del globo quiere saber cuál es la región, ¿se entiende? O cerca de qué ciudad estoy. Pero como hace la pregunta y el otro le contesta únicamente qué cosa. Lo que le está preguntando, ¿me explico? Pasan unas cuantas preguntas hasta que logra que saber dónde es el lugar. Y el chiste se cierra cuando le dice, el que está en el globo, le dice, vos sos informático, ¿no? El tipo le dice, sí. ¿Por qué? Porque te responde únicamente que vos preguntaste, ¿dónde estás? Y te dice, estás en un globo. Y no, ya sé que estoy en un globo, pero decime, por eso de acuerdo a cómo se ejecuta la pregunta es el tipo de respuesta que vamos a obtener. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende este concepto del relevamiento? Si avanzamos. ¿Eh? ¿Se imaginan que estás arriba de un globo y no sabes dónde estás y le preguntás dónde estás y decís, contestan así, tenés ganas de matarlo? Bien, fíjense esto. ¿Qué es lo que se analiza en un relevamiento? Y ahí dice, todo se analiza. ¿Qué tipo de procedimiento? ¿Quién lo ejecuta? ¿Quién lo firma? ¿Quién es el responsable? ¿Dónde se almacena? ¿Qué documentación? ¿Qué formulario se utiliza? ¿Está? Tengo que saber todo.
Porque la idea ¿cuál es? Es todo este paquete que voy a tener, después pasarlo ¿a quién? Al que hace el diseño, ¿está? Esa es la idea. En base a esto, en base al diseño, van a poder después determinar si lo que estamos trabajando requiere alguna modificación, si lo que estamos trabajando en realidad hay que hacerlo todo de nuevo, ¿está? Eso es lo que surge ¿de quién? Del relevamiento. ¿Qué sucede? De acuerdo a esto, hay también que distintas técnicas, ¿para qué? Para poder hacer el relevamiento. ¿Me siguen? ¿Qué significa esto de las técnicas? Vamos a hacer un ejemplo fácil. Supongamos que el auto, vos vas con el auto y sentís que el auto te está fallando, te tironea o sentís que pierde potencia y decís, ¿qué le pasa al auto? Cuando lo llevas al mecánico, antes de que le meta la mano, hoy un mecánico, ¿qué te dice que tenés que hacer con el auto? Antes de desarmar algo, ¿qué te va a decir, por ejemplo? Antes de dejármelo, ahí te puede pasar otra cosa. Dice, tengo que hacerle qué al auto. Antes de revisarlo, a veces, antes de empezar a desarmar, ¿qué va a hacer? Sí, ahí está, lo que dice Tomás. Conectarlo a la computadora, lo chequea con la compu. Entonces ahí va a saltar lo que tenga. Porque hoy con la computadora, hoy todos los autos vienen con computadora, no nos esquivemos a eso, todos los autos vienen con computadora. Lo conectan y automáticamente va a saltar que lo enciende y va a saltar si hay que, si hay una falla. Y si tenés tal falla en tal cosa, entonces directamente ya saben, ese es el diagnóstico. Antes de abordarlo y empezar a desarmar cosas que tal vez no tienen sentido, lo que hace que es chequearlo con la computadora. Levanta que toda la información de quién, del auto, y me lo muestra. El mecánico le muestra, mira, lo que tiene es esto. Como el mecánico lo va a poder interpretar, dice, ah, tengo que ir por ese lado. ¿Está? Por eso acá les planteo que ¿qué es lo que se levanta? Se levanta toda la información posible. ¿Está? ¿Soy claro? Se levanta toda la información posible. Si la empresa, por ejemplo, está iniciando su negocio y quiere pensar en un sistema que le ayude a su negocio, bueno, va a haber que estudiar el negocio. ¿Está? ¿Cuál es el negocio que quiere implementar? Porque una cosa es pensar en una organización que ya está trabajando y en otra que está iniciando y dice, che, yo quiero ver cómo puedo implementar un sistema de información, cómo ustedes, tal vez contadores o licenciados en administración, pueden colaborar en que este negocio funcione de mejor manera. Y bueno, hay que analizar el negocio. No queda otra. ¿Eh? No queda otra. ¿Está? Viene por ese lado. ¿Cómo andamos? ¿Lo van siguiendo? Vamos a avanzar. ¿Está? Fíjense todo lo que aparece dentro de las técnicas, que es lo que estábamos hablando recién. Una entrevista, observación, revisión, que significa documentación, ¿está? Cuestionarios y muestreo. Y ahora vamos a charlar sobre cada uno de ellos. De las técnicas, cada una de ellas tiene, como les podría plantear, distinto grado de certeza con respecto a lo que estamos recuperando, del dato que estamos recuperando. Cada una de ellas, lo ideal es trabajar con un conjunto, no quedarnos con una sola, porque podemos sesgar lo que sería lo que estamos buscando. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente, cuando uno necesita obtener información de los usuarios o de la organización, o hablar con un gerente o con una persona a nivel operativo, siempre tienen que plantearse esto, gente. ¿Con qué herramienta puedo llegar a que la persona me conteste de la mejor manera posible que lo que voy a analizar? Y hay distintos caminos. Si nosotros
qué impacto tiene lo que me dicen. Y apunta a esto. Si nosotros tenemos un texto plano, la interpretación de ese texto plano, para mí representa en realidad un 10% del dato obtenido. ¿Qué significa esto? Si yo estoy tratando de averiguar sobre cierta información y tengo solamente un texto plano, representa un 10%. ¿Qué significa esto que representa un 10%? Si yo, por ejemplo, le pregunto a otra persona que no conozco, le mando un WhatsApp y me contesta con un WhatsApp, ¿qué puede pasar cuando a vos te llega un WhatsApp? Cuando lo lees, ¿qué te puede pasar? ¿Qué nos puede pasar, chicos? Texto plano, un WhatsApp, que no entenderlo. O peor todavía, ¿no, Alejo? ¿Qué podría pasar? Más que el error, ¿qué podría pasar encima? Malinterpretar, como dice Vivian, ¿está? Que sería peor, capaz que te dicen algo y vos lo interpretás como al revés, ¿o no? Supongamos, ¿no? Que vos haces una pregunta y te contestan así. Una persona te contesta así, tac, y otra te contesta así. ¿Qué pasa con las dos frases? ¿Qué pasa con las dos frases? Totalmente, totalmente, como dices, totalmente. ¿Qué pasa? Si a vos te llega una frase, un texto, un análisis de texto plano, vos tenés que, por eso digo que el análisis genera un 10% de certeza, porque tiene que estar muy bien desarrollado. El texto tiene que estar muy clarito para poder que interpretarlo, porque si no, vos podés estar en la duda, ¿o no? Te mandan un texto plano, vos lo empezás a leer y decís, oh, ¿qué me quieren decir acá? ¿Se entiende? Insisto, el nivel de referencia pero es poquito. Después, otra forma de que la información sea más fuerte es básicamente que un mensaje de audio. Vamos a ir escalando, ¿no? De menor a mayor. Si vos te mandaron un texto plano y no lo entendés, o lo malinterpretás, ¿qué haces? Le mandás un audio, ¿o no? Le mandás un audio cortito, te echo un minuto, ¿no? Le mandás un audio, ¿o no? Si tenés dudas en lo que te mandaron en el WhatsApp, ¿qué hago yo? Le mando un audio, ¿o no? ¿Qué les parece? No que me digan la vida, ¿no? Pero un audio cortito, un minuto, ¿no? Repreguntás, como dice Vivian, repreguntás, che, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Que te tiren un audio de eso. Ya con el audio tenés dos situaciones. Primero, una posible respuesta, pero aparte escuchás a la persona y con el tono de la persona ya podés sacar otro tipo de qué, otro tipo de conclusión. Con el audio estoy hablando, ¿eh? Pasamos del texto plano a qué? Al audio. ¿Se entiende? Se mejora qué cosa? La transmisión de quién? De la información. ¿Me siguen acá? Bueno, ahora vamos al otro. Ahora vamos al otro, a Lionel, claro. Ahí lo que dijo Lionel es muy importante. Porque si te lo dice en forma irónica, se complica también. Por eso digo, pasamos, fíjense, pasamos al texto plano a qué? Al audio, que mejora el conocimiento. Pero tiene su efecto. Y la tercera opción, directamente, ¿cuál es? Es una entrevista. ¿O no? Cara a cara o haces una videollamada, lo que sea. Ya ahí, cuando vos tenés una entrevista, supera el 50% de la interpretación. Fíjense lo que estoy hablando. Estamos diciendo que el texto solo anda en el orden del 10%.
el audio mejora, supera ampliamente ese 10%, pero más del 50% se logra si se hace una entrevista. Un cara a cara o una videoconferencia. ¿Se entiende? Fíjense cómo cambian los tres elementos, ¿no? Estamos hablando acá de las técnicas de relevamiento, cómo cada una tiene lo suyo. Lo que se debería hacer es combinar las técnicas, no trabajar con una sola y olvidarme. Combinar las técnicas. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Hay un dibujito muy sencillo. Ahora voy a tener un libro acá de datos que hay dos personas y el mensaje, ¿no? Y el mensaje en realidad están las dos personas. Lo importante del mensaje es que la persona que emite el mensaje, que la segunda lo entienda y lo comprenda, ¿no? ¿Qué le están diciendo, ¿no? Pasa por ahí. ¿Me explico? Porque eso es lo que estamos analizando ahora. No es solamente el mensaje. Que el mensaje sea en realidad que entendido y comprendido. Porque te puedo mandar un mensaje y decir, no entiendo lo que me está diciendo. Tenés que volver a repreguntar. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende? Fíjense cómo estuvimos mirando ya cómo vamos escalando las técnicas. ¿Eh? ¿Me siguen? Entonces, miren esto. Vamos a hablar de lo que dice acá. La entrevista sería ¿cuál? El más importante. Y respecto a, claro, que lo codifiquen bien, bien Leonel. El tema de la entrevista, no sé si a ustedes les comenté, porque como tengo varias comisiones y con todos vengo en paralelo con los temas, de un libro que se llama El lenguaje del cuerpo. ¿Se los comenté a ustedes? ¿Se los comenté? Capaz que sí, capaz que no. Ah, traten de ese porque casualmente está orientado en entrevistas. ¿Está? Y de datos, ¿lo estuviste buscando, Facu? Está ahí nomás, ¿eh? Cuando lo googleas salta al toque el PDF, ¿eh? ¿O no? ¿Lo encontraste fácil? Sí, es un clásico ese. Y a lo que les quería decir que el tema de relevamiento y manejo de datos, acá estamos haciendo un paneo genérico. Hay dos franceses que, con respecto al tema de análisis de datos, es increíble. Yo ese libro lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Biblioteca acá. Acá está. Segundo, ¿eh? A ver si se llega a ver, tengo el reflejo de mi lámpara. Metodología para la recogida de la información. Y es un libro encima. Muestra un montón de técnicas, ¿no? Yo acá les comento algunas nada más. Antes de la bibliografía, miren la cantidad de páginas que tiene. ¿Lo ven? Solamente 242 páginas. Y habla de los distintos métodos para obtener esto, que es recoger información, ¿no? Estamos hablando del relevamiento, y es un libro que se dedica a eso, nada más. Y uno dice, ¿cuántas? Sí. No digo que uno, pero bueno, depende cómo lo va llevando ustedes la profesión, ¿no? Entonces uno dice, mira, tal libro te sirve para ir alimentándote en la profesión, ¿no? Bien, vamos a lo nuestro. Las entrevistas, por lo general, pueden ser, ¿no? Si lo miramos ahí, individuales, pueden ser grupales. Las individuales eh, les conviene hacerlas, voy a ir a lo último, ¿no? Por muestreo, ¿no? Entrevistar a quién, a todos. Si tengo 20 personas, busquen el 20%. ¿Está? 4 personas. 20% ya es un número re importante, ¿eh? Porque ustedes se aseguran que tienen el 20% de las personas que entrevistaron. Es un número re importante. Hay veces que con el 10% te dicen, bueno, entrevistaste al 10%, pero ya el 20% es un número re importante. ¿Eh? Porque, ¿qué sucede? Achican el error. ¿Se entiende? En la entrevista, bueno, la entrevista tiene que ser siempre pautada, en fecha, tiene que estar organizada, qué tema vas a trabajar, si vas a preguntarte básicamente de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo.
¿Está? Y hay que tener mucho cuidado con el concepto de la entrevista. ¿Y a ustedes por qué les parece que hay que tener mucho cuidado? Fíjense la entonación que le doy yo, ¿no? Mucho cuidado con las entrevistas. ¿Qué les parece? Si ustedes los entrevistan, te agarran a vos, estás trabajando y dicen, mira, tenés ahora una entrevista con la psicóloga de la empresa o el psicólogo de la empresa, ¿cuál sería el primer impacto de ustedes? ¿Cuál sería el primer impacto que ustedes tienen? Si de repente no te la esperás y te vienen con eso. Mirá lo que puso Leonel. Casi todos dicen, ¿qué pasó acá? ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuvo una entrevista? ¿O no? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo con lo que puso Leonel? No, pará, no empecemos la peor, no, no. Pero ¿no genera un poco de ruido que te digan, ¿tenés ahora o no? ¿Soy claro con esto? Estas cosas se tienen que anticipar, ¿está? Tendrán que hablar con el gerente y decirle, mira, pone nervios, uno quiere pasar y volver rápido, obvio, como dice Facundo. Acá hay que hablar con el gerente y plantearle, mira, se va a hacer un relevamiento, informarle al personal que a partir de tal día pensamos hacer una entrevista, no caerle como un misil y decirle te toca una entrevista, porque lo que menos te imaginas es que te van a entrevistar o quién te va a entrevistar, entras a conjeturar cualquier cosa. ¿Me explico? Bien como puso el Facundo, que te quita de la zona de confort. ¿Soy claro con esto? ¿Lo van siguiendo? Es decir, la técnica de entrevista, y bueno, nos quedan 2 minutitos, relevantamos de vuelta con esto, ¿no? Con este tema. Es buena, pero hay un montón de pautas que se tienen que respetar para que la entrevista sea exitosa. Acordar con las personas, informarles con anticipación, con una semana, informarles, mira, se está planteando un nuevo sistema, un nuevo software, unas nuevas tareas, va a venir la persona, quiere saber cómo lo hacen, simplemente es para eso, anticiparlo para que no sea chocante, porque si no la persona, si se repliega, vos no vas a poder entender cuál es la operatoria normal. ¿Se entiende? Todo eso hay que respetarlo, una cota de tiempo, cómo lo vas a charlar, y ahí entra a jugar qué tipo de entrevista haces, si una entrevista abierta, si una entrevista cerrada, que ahora eso lo vamos a charlar. ¿Eh? Bueno, queda un minutito así lo bajo. ¿Cómo andamos hasta acá, chicos? Este primer encuentro. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, bajamos acá, así graba después, todo bien, y levantamos, está en 5 minutos, levantamos. Tanto aplauso me parece demasiado. Dale, bajamos todo y nos vemos en 5 minutos, chicos. Así graba todo bien.